Hola, muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Vamos a dar inicio en esta hora para una vez más alabar al Señor juntos. Y ahí donde están, en sus casas, les invitamos a que nos unamos juntos como iglesia. Vamos a poner en manos de Dios y este tiempo de adoración. Quisiéramos empezarlo orando, dando gracias a nuestro Padre, y vamos a dar inicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por que nos permite estar aquí, porque podemos, aún en medio de toda esta situación, podemos alabarte, Señor, y sabemos que mis hermanos desde sus casas, donde están, cada uno, Señor, por ahí donde esté, Señor, yo te ruego que tú ministres sus vidas, que tú toques sus vidas, y que podamos como iglesia, Señor, aunque separados físicamente, Señor, que estemos unidos, Señor, en la adoración, en la exaltación de tu nombre, Padre. Te alabamos por quien tú eres, Señor. Sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que todo está bajo tu control, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo. Rogamos que podamos exaltarte como es debido, y rogamos, Señor, que te agrade, Señor, ese tiempo de adoración, Padre. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. Amén. Señor, el firmamento anuncia tu obra.
tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria. Me quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro
mujeres. Es un gusto para mí estar nuevamente con la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, pero antes de pasar al tiempo de la palabra, quiero reiterarte la invitación para los grupos de conexión. Como iglesia somos pues también llamados a formar parte del cuerpo, a estar llevando las cargas los unos de los otros, pero también creciendo en la palabra. Así que te invito a que seas parte del grupo de hombres los martes a las 7:30 de la noche. El próximo martes vamos a comenzar un nuevo discipulado, un nuevo estudio en Salmo 119, así que pues es un buen tiempo también para que te integres a partir del próximo martes a las 7:30. Las mujeres están reuniéndose jueves a las 7 de la noche, todo esto es por la aplicación de Zoom, así que si a ti te interesa ser parte de esto, escríbenos en la página de Facebook de Horizonte Tequisquiapan o también contáctanos personalmente, nos dará gusto realmente que te integres con nosotros. El siguiente anuncio pues es las ofrendas, entendiendo que lo hacemos en la libertad que tenemos en Cristo. Vemos aquí, lo mencionamos, los puntos que resumen lo que la Biblia nos habla, que es en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe de llevar el Evangelio a más personas y mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Así que recordando que no es por obligación ni en una forzosa obediencia, sino pues entendiendo que todo es de Él, por Él y para Él, y anhelando que sea para esto, ¿no? Entonces, si Dios pone en tu corazón esto, aquí están los datos, y como pastor nuevamente te hago la aclaración, no es una obligación, no es que Dios te va a amar más o te va a amar menos. Tenemos esa libertad en Jesús y entendemos también la situación por la que estamos atravesando, pero si Dios pone en ti apoyar este ministerio, aquí están los datos. Dicho esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar nuestro estudio en la serie de Éxodo. Si tú nos estás a lo mejor escuchando por primera vez, hemos estudiado y acostumbramos como iglesia a estudiar la Biblia versículo a versículo, creyendo que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y que toda su escritura es inspirada para todo lo que nuestra alma necesita. Así que el día de hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 22. Vamos a continuar con estas leyes que Dios está dando al pueblo de Israel. Son leyes el día de hoy que tienen que ver con la estabilidad de la sociedad del pueblo. Y entendiendo hasta aquí, quiero aclarar y reiterar el contexto de Éxodo 22. No estamos yendo directamente ahí, sino que ya estudiamos todo Éxodo y vimos cómo el pueblo de Israel ya fue liberado únicamente por gracia de Dios. La ley vino apenas hace 2 capítulos. Entonces, recordar que nosotros no somos justificados delante de Dios o no obtenemos nuestra salvación ante Dios por medio de nuestra obediencia de la ley o porque seamos buenos o cumplamos ciertos requisitos, sino es precisamente la ley lo que manifiesta nuestra incapacidad de cumplir el estándar que Dios pone, y entonces corremos y nos abrazamos a Jesús. Por eso es que Pablo dice que Cristo es nuestro fundamento, sus obras, tanto su vida perfecta como su muerte en la cruz, tanto su resurrección como este sacrificio aceptado delante de Dios como pago de nuestros pecados, es lo que nos justifica delante de Dios, lo que nos presenta como perfectos. Y entonces el creer en Cristo es lo único que nos hace justos o nos permite esta aceptación delante de Dios. Y quiero decir esto porque no vamos a entrar o no vamos a continuar hablando de leyes diciendo que tienes que hacer eso para ser salvo, sino que ya entendiendo que eres salvo, cómo luce una vida que realmente ha sido transformada, que realmente ha sido comprada. Y es lo que está haciendo con Israel. Yo lo salvé por gracia, lo libré de esclavitud de Egipto, pero ahora estoy regulando la vida diaria por medio de estas leyes, y es lo que el propósito de estas leyes. Entonces vamos a orar. Ahí donde estás te pido que me acompañes. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos instruye, tu palabra limpia y alumbra nuestro camino, Señor. Y gracias porque podemos hoy venir confiadamente y pararnos delante de estas leyes, Señor, con el gozo de sabernos ya aceptados, perdonados y justificados únicamente por Jesús, pero también agradeciéndote porque tú no nos dejas a la deriva y también nos das normas, leyes para nosotros llevar una vida que te agrade, Señor. Muchas veces preguntamos cuál es tu voluntad o cómo conducirnos en ciertos aspectos, y tú no eres un Dios místico, un Dios misterioso, sino eres un Dios que se revela abiertamente a través de tu palabra, Señor. Así que gracias
porque esta porción es inspirada por ti y también es útil para nuestra vida el día de hoy. Úsala para dar gloria a tu nombre, para moldearnos más a tu voluntad, Señor, y para ser creyentes que realmente te anunciemos con la manera en que vivimos nuestra vida diaria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, continuamos con estas leyes. Tú puedes checar igual Éxodo 21, ya estuvimos estudiando la primera parte desde la semana pasada, pero vamos a entrar de lleno a capítulo 22 de Éxodo. Dice versículo 1 al 4. Va a hablar primeramente como del robo de animales, ¿no? Dice, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable del asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien robó un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Entonces la primera de las leyes tiene que ver con el robo de animales, y específicamente aquí está hablando de ovejas y de bueyes. Y es interesante porque en estos versículos pareciera que se contradice. En un inicio decía que por cada oveja robada tenías que pagar 4 ovejas, o por cada buey robado tenías que pagar 5 bueyes robados, y en este versículo 4 dice que más bien el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Pero entonces pareciera una contradicción. Ahora, no es una contradicción, sino que son situaciones distintas. La primera situación, en versículo 1 y 2, está hablando de que esta persona que robó el animal después fue y lo vendió y lo mató, y entonces tiene que reponer, si fue una oveja, pagar con 4 ovejas, si fue un buey, reponer con 5 bueyes. Pero versículo 4 habla de que el ladrón que se había robado el animal del vecino es encontrado todavía con el animal en posesión, y aquí dice que tiene que reponer con el doble del valor del animal robado. Es decir, tiene que regresar el animal robado probablemente, y entonces reponerlo con otro igual, dar el doble del animal que él se está robando, pero que todavía tiene en su posición. No es que lo vendió o que se murió, sino que lo encuentran ahora sí que con las manos en la masa todavía. Ahora es interesante porque aquí en esta ley y durante estas leyes no está hablando de un tema de cárcel, habla de la restitución. De hecho, es interesante ver que a través de las leyes nunca el castigo es que lo metan a una cárcel, sino más bien que restituya los daños, Entonces, aquí el punto era, oye, y si yo no tengo para pagar, si yo no tengo para reponerte, de hecho yo estaba robando porque pues ya ves que la situación está dura, ¿cómo le hago para pagarte? Bueno, versículo 3 dice claramente que será vendido como esclavo. Dice, si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Entonces es algo claro ahí. Si no podía restituir los daños, entonces tenías que te tenías que entregar como esclavo, aunque ya vimos todas las regulaciones que tiene un esclavo y que es una esclavitud completamente diferente a la que tenemos el día de hoy. Tú lo puedes checar en la predicación de la semana pasada. Ahora, en versículo 2 y 3 aparece también regulando el robo, y entonces menciona aquí que si el ladrón es sorprendido de noche, entonces aquel que está siendo robado puede sufrir ciertas consecuencias. Si tú entrabas de noche a robar y entonces te mataban, el que te mató no era culpable por haberte quitado la vida. Pero si tú te metías de día y te mataba el de la casa, entonces el de la casa sí era declarado como culpable. ¿Por qué? Bueno, definitivamente pues si era de noche es mucho más difícil que alguien pudiera ayudar al que vive en esa casa. Los vecinos estarían dormidos, era todo más oscuro. Pero si era de día, había de alguna manera forma de que tú pudieras pedir ayuda y que te vinieran a auxiliar, de tal manera que si tú matabas a alguien que estaba entrando a tu casa en el día, si eras culpado de asesinato. Si entraba en la noche, no eras culpado de asesinato. Es lo que está diciendo básicamente en estos versículos. Entonces vemos aquí que Dios es claro, es un Dios justo. El ladrón debe restituir por completo,
ya sea al cuádruple o al quíntuple de la posesión si es que la vendió o se le murió, o pagarlo al doble si es que todavía lo tiene en su posesión. Entonces es lo que vemos aquí, dice al final. Entonces, si el ladrón, que robó el buey o el burro, es encontrado con el animal todavía en su poder, entonces él tiene que pagar el doble del valor del animal robado. Ahora, cuando habla ahí de que tiene que pagar el doble, nos está hablando de que tiene que restituir. Es pagar algo, es darlo por completo. Eso es algo que es muy difícil encontrar el día de hoy. Básicamente la persona que causa un daño pues termina en la cárcel. Es triste, y acá en Tequisquiapan, fuimos ya también víctimas de este delito, y realmente no es como que las autoridades hagan algo porque se restituyan los daños. Probablemente es que encuentren a esta persona, si bien le va, que probablemente entre a la cárcel o que pague alguna fianza, pero no es como que los obliguen a restituir los daños. Pero aquí lo que estamos viendo es que Dios es lo que espera, no solamente que pagues un castigo, una sentencia, sino que más bien restituyas los daños. Mira cómo dice Efesios capítulo 4 versículo 28, y es lo que vemos detrás del pueblo de Dios y detrás del corazón de Dios. No solamente Dios nos pone limitantes, sino ante cada limitante nos da la contraparte. Como no te ocupes de esto, sino más bien haz lo otro. No solamente dice no robes, sino más bien mira lo que hagas. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Aquí nos habla de que hay 3 formas de tener propiedades o bienes. La primera es robando, la segunda es trabajando, y la tercera es que alguien te la regale. Pero la palabra continúa aclarando en el Nuevo Testamento, haciendo énfasis: mira, no robes, deja de robar. Pero no solamente deja de robar, porque hay personas que, Dios les salva y pues ya no robo. No, Dios te llama a ir más allá. Ahora trabaja en algo digno y ejercita este don de ser generoso. Sé generoso. Entonces es algo que está pasando aquí y que refuerza esta enseñanza de la restitución que veíamos en Éxodo 22. Ahora, respecto a esta parte de Éxodo 22 de la restitución de las 4 ovejas, si te robaban una oveja, hay una historia en Lucas capítulo 19 que a mí me ilustraba mucho esta parte. Se narra la historia de un hombre de baja estatura, de nombre Zaqueo. Yo me identifico con él, pues también soy chaparrito. Pero entonces la historia es que Zaqueo era un cobrador de impuestos de Roma. Él en ese momento era un personaje odiado en el lugar que vivía. Cuando Jesús llega a Jericó, entonces Zaqueo había escuchado oír de Jesús, pero como había multitudes, entonces él se sube a un árbol, porque era chaparrito, para ver de allá a Jesús. Y cuando Jesús pasa por ahí, voltea, mira a Zaqueo y le dice: Zaqueo, desciende rápido porque hoy voy a ir a tu casa. Y es increíble, a mí me identifico mucho con esa historia, porque definitivamente cuando Dios vino a mi encuentro, Él me habló así, como: oye Hugo, desciende de tu orgullo, desciende de tu soberbia, quiero habitar en tu casa hoy. Y entonces así llega a nuestra vida Dios. Y mira lo que dice, no solamente que Zaqueo descendió, sino que hizo un banquete para Jesús. Mira cómo lo describe Lucas capítulo 19 versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Es impresionante. Jesús de repente es vendido como, a lo mejor yo no sé, a lo mejor tú en este momento te reconoces como un pecador de mala fama, de que dices, ¿cómo me voy a acercar a Jesús? Él ni siquiera quisiera saber de mí. De repente vemos aquí que Jesús no es que tú viniste a Él, sino que Él está viniendo a ti que eres pecador de mala fama. Y entonces está encontrándose con Zaqueo. La gente está disgustada. ¿Cómo Dios quiere tener algo con una persona pecadora, con una persona de mala fama? Y está ahí Jesús diciéndole, oye, Zaqueo, voy a ir a tu casa. Mientras tanto, versículo 8, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Se fijan? Recordando esta restitución de Éxodo 22, le devolveré 4 veces más.
Entonces es impresionante, lo que vemos en Zaqueo es un entendimiento de quién es Jesús, y entonces está buscando restituir el daño que ha causado. Y Jesús responde, versículo 9: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Ahora, me encanta porque Jesús no le dice, la salvación ha venido a esta casa porque Zaqueo va a devolver todo lo que robó, o porque va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. No dice eso, sino que dice que la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, y Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces lo que Jesús está diciendo es, Zaqueo es salvo por la fe. El tiempo que Zaqueo vio a Jesús ahí en su casa, evidentemente le conoció por lo que había escuchado. Zaqueo reconoció, ¿sabes qué? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, Zaqueo fue salvo por creer en Jesús. Por eso es que dice que ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Sin embargo, esa fe sola que salva, llevó a obrar a Zaqueo, llevó a responder algo, llevó a dar un giro de 180 grados, de pasar a estar estafando a las personas, estar robando a las personas, a en cambio ahora restituir el daño y pagar incluso 4 veces más de lo que él había estafado a las personas. Él está restituyendo, mis hermanos. El arrepentimiento no solamente es reconocer que algo está mal, sino restaurar en la medida de lo posible, evidentemente, restaurar el daño. Otra vez, arrepentimiento no solo es reconocer que algo está mal, sino restaurar en la medida de lo posible el daño. A mí me encanta cuando una persona realmente Dios abre sus ojos y entonces su corazón comienza a ser transformado, está este nuevo nacimiento. Esta persona tiene un deseo de restituir los daños que él ha hecho. Ahora, también de repente conozco a personas que malentienden, que pues sí, Dios está padre, pero ellos no están dispuestos a restituir sus daños. De hecho, hay personas que Dios les salva a lo mejor hasta con este perfil de estafadores de gente, y entonces ellos llegan y ya Dios me perdonó, y van con aquella persona que han estafado y le dicen, bueno, pues ya perdóname, ya estamos a mano, ya Dios me perdonó, pero no hay una restitución, no hay arrepentimiento. E incluso llegan a decir, bueno, pues si Dios ya me perdonó, pues entonces ya no es como que todo el mundo me perdonó. Mis hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un deseo genuino de restituir las cosas. La salvación es únicamente por fe, pero esa fe nos lleva a obrar en restituir en medida de lo posible el daño que hemos hecho. Zaqueo creyó definitivamente en Jesús, y aquí dice también Gálatas capítulo 3 versículo 7 que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Son los que ponen su fe en Dios. Lo que hizo Zaqueo fue creer en Jesús, creer en lo que Jesús vino a hacer, y esa fe le llevó a obrar. Entonces eso es un resultado de la salvación únicamente por la fe, es el anhelo de restituir lo que el pecado ha dañado. Ahora tú a lo mejor en este momento dices, híjole, la neta yo me identifico con ese rollo, he lastimado no solo financieramente a más personas, sino en muchas situaciones, y a lo mejor dices, wow, yo he pecado contra Dios. Ahora, lo que Dios te está llamando y lo que Dios nos llama aquí es primero reconocer lo que Él le llama pecado, como pecado también llamarle a nosotros. Y entonces dice la palabra que cuando confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, si Dios te está hablando hasta aquí, es bueno que Dios te revele tu pecado para que entonces vengas a Él, confieses tu pecado y obtengas esta libertad. Mira lo que dice Salmo capítulo 32. Este salmo, muchos coinciden en que esté inspirado detrás de esta historia cuando el rey David comete adulterio con Betsabé, y entonces narra básicamente el proceso donde él ocultaba ese pecado y lo que sucedía dentro de él, para después darnos evidencia de qué es lo que sucede cuando alguien finalmente reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado. Dice versículo 1 de Salmo 32: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Entonces dice aquí
que mientras tú guardas tu pecado, mientras tú lo ocultas, mientras tú no tomas esta postura de arrepentirte, restituir tus daños, reconocer pecado, aquello que la palabra de Dios menciona como pecado, entonces dentro de ti comienza a venir esta sequedad. Comienzas a sentir, dice ahí, que tu cuerpo se consume y que gime todo el día. Y es lo que estaba sucediendo con David. Él dice, mientras yo ocultaba, yo creía que ocultaba, pero algo dentro de mí me hacía sentir como que me estaba consumiendo. Y entonces mira lo que dice el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Sácate de aquí, no quiero saber por qué eres tan pecador. No, mira lo que le dijo Dios. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Mi amigo, si Dios te está mostrando algo hoy, definitivamente a la luz de la palabra de Dios, es una gran oportunidad para que el día de hoy, si Dios te ha mostrado algún pecado que tú debes arrepentirte, restituir, y en lugar de estar ocultándolo, dejes esa parte que te está secando y te está carcomiendo el alma y encuentres la libertad, encuentres esa culpa perdonada y desaparezca, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ahora continuemos en Éxodo, versículo 22, continuando con las leyes, dice versículo 5. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Entonces habla aquí evidentemente de una sociedad, vecinos que tienen, evidentemente no había rejas, entonces tienen sus animales, tanto para a lo mejor comérselos o para trabajar. Uno de tus animales invade el terreno del vecino, come de sus hierbas, de su alimento, y entonces lo que dice aquí es que si hacía eso, tú tenías que restituir también el daño con lo mejor de la cosecha, con lo mejor de tu cosecha. También dice que probablemente si tú prendías fuego a las hierbas, a lo mejor una manera fácil de limpiar tu terreno, pero ese fuego se extendía y quemaba también el del vecino, entonces también tenías que pagar aquella cosecha que habías dañado de tus vecinos. Entonces nuevamente aquí está hablando de restituir. No está hablando de que solamente salgas del apuro, sino que está hablando de que restituyas incluso con lo mejor, que restituyas con lo mejor de tu cosecha. Entonces es lo que vemos aquí. Y ahora yo pienso esto y en nuestra sociedad, bueno, curiosamente acá en Tequisquiapan, pues sí vemos gente que tiene animales así. A lo mejor tú también tienes en tu propiedad algún caballo, algún pollo, alguna gallina que puede generar daño. Inclusive lo decíamos hace 8 días, tu perro, tu gato, invadiendo algunos patios ajenos. Pero no solamente se limita a los animales, sino también podrías tú hacer daño a otra persona. A lo mejor en tu carro, ya sabes, vas de reversa, le pegas a otro carro y en lugar de detenerte ahí a restituir los daños, pues tú te vas, ¿no? Nadie te vio y entonces te vas. Mis hermanos, lo que está hablando aquí es de esta parte de ser diligentes, de ser personas honestas, de ser personas íntegras y restituir el daño que ocasionamos, aunque a veces sea de una manera sin intención. Continuamos con versículo 7. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Entonces aquí habla de estas leyes que tienen que ver cuando alguien te encarga algo, cuando alguien pone en tus manos algo de su propiedad, y nos habla aquí de cómo debemos de cuidar y guardar aquello que nos han encargado. Por alguna razón alguien venía, te entregaba su animal o sus bienes para que tú lo cuidaras, y entonces tú tenías que ser responsable de eso. Ahora, ¿qué pasaba si te lo daban a guardar y te lo robaban? Bueno, dice ahí que si atrapaban al ladrón que te lo había robado, pues tenía que restituir el ladrón. Pero si no atrapaban al ladrón, entonces a ti que te habían encargado esas cosas, tú ibas a un juicio para determinar si tú realmente habías sido diligente cuidando las cosas
o inclusive si no había sido tú el que había robado esas cosas. Entonces los jueces determinaban si había parte de responsabilidad en aquel que estaba ahora sí que cuidando lo que le habían encargado. Si había un fraude o si había alguna pérdida, entonces había un juicio y se determinaba si aquello que se te había encargado, si se moría o se te perdía, como que no hicieras, bueno, no pasó nada, o lo repongo. No, aquí había del tema que tenías que restituir todo lo que había pasado dependiendo el caso. Versículo 10. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Entonces, interesante esta parte, porque ahí dice que esta persona que tenía en sus manos lo que le habían encargado, de repente se moría, por ejemplo, que dejabas tu burro, tu buey y se moría delante de Dios, pero nadie veía lo sucedido. Tú venías delante decía que hacer juramento en presencia del Señor, decía versículo 11, pero definitivamente lo que está hablando ahí es que tu palabra era tomada como algo que tenían que respetar. Lo que está hablando aquí un poquito es que la persona que había perdido lo que le habían encargado, su palabra tenía peso. Él juraba en presencia del Señor, dice ahí. Entonces, lo que aquí está diciendo es que él está asumiendo, miren, si yo realmente fuera culpable de esto que se me perdió, yo sé que yo voy a enfrentar un juicio más terrible, que es el juicio de Dios. Entonces, él estaba poniendo de esa manera su palabra, respaldándola y entendiendo que el jurar en la presencia del Señor estaba directamente implicando que si realmente se descubría que era culpable, entonces iba a enfrentar un juicio más grande. Ahora, él probablemente pensaba esto, mira, la probabilidad era esto: si él no lo había hecho, pero había jurado delante de Dios, entonces, pues está bien. Pero si realmente sí había robado o había tomado de lo que le habían encargado, entonces había un peligro tremendo en su vida. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6. Pablo refuerza un poquito esto en el Nuevo Testamento. Dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces es interesante, o sea, si mi hermano viene y me encarga algo y yo no sé qué le pasó, y de repente tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo delante de Dios no hice nada, yo no sé por qué no se dieron las cosas, y de repente tú sientes que esa persona te está robando. Lo que está diciendo aquí es, mira, esa persona que te está engañando, que probablemente sí te robó, pero tú no tienes manera de comprobarlo, esa persona no se va a salir con la suya. Dios va a tomar justicia en algún momento. No te encargues de hacer justicia por tu propia mano. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 19 refuerza esto. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. No trates de hacer justicia, mi hermano. Deja que este Dios justo sea el que dé el juicio, porque ahí dice claramente: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. A veces a lo mejor has entrado, has encargado algo, has prestado algo y de repente te han robado, honestamente, te decepcionas y a lo mejor metiste hasta algunos trámites, hiciste todo lo que estaba en tus manos para que se solucionara, y al final del caso no se soluciona nada y dices, bueno, pues ¿qué onda con esto? Qué injusto, ¿cómo es posible que se salga así? Mis hermanos, no debemos confiar en el hombre, debemos confiar en Dios, que Él es soberano. Y si Él definitivamente no ha permitido que este juicio, que esta circunstancia se otorgue a tu favor, ¿sabes qué? Deja a Dios, déjalo a Él, no te vengues con tus propias manos, no peques, deja lugar a Dios. Dice ahí que Él tomará venganza, que Él les pagará lo que se merecen, es lo que está hablando ahí. Entonces, ese es lo que veíamos en esta porción. Continúa versículo 14, versículo 15. Si alguien pide prestado a un animal a un vecino, y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta.
Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Aquí ya estamos hablando de préstamos. Si alguien pide prestado, entonces si tú pedías prestado un animal y se te muere, dices, mira, préstamelo para hacer algunos surcos ahí en mi terreno, pero muere en ese momento. Bueno, dice ahí que si estaba presente el dueño y el dueño veía cómo el animal murió, entonces no tenías que pagar nada. Pero si el dueño no estaba presente y moría el animal, entonces tú debías restituir, debías pagar el animal. Pero dice finalmente que si tú lo pedías por renta, tú pagabas con un alquiler por ese animal, entonces es algo que se iba a cubrir por medio de ese pago del alquiler el daño que habías ocasionado. Y es interesante esta parte de los préstamos, ahí es algo muy claro. Pero mira cómo describe parte de la palabra de Dios este tema. Salmo capítulo 37, versículo 21 dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Otra vez, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Ahora es interesante esto de los préstamos. Yo leí hace poco y es un estilo de vida, incluso ya a día de hoy, personas que se la viven pidiendo prestado. Es interesante esto, y de repente nosotros como creyentes se da esta situación. Llega un hermano: oye, préstame dinero y te pago en tanto tiempo. Y a lo mejor tú te acuerdas y dices: uy, cuántas historias me ha tocado de esto, que entonces terminan hasta yéndose de la iglesia, y problemas y conflictos. Por eso yo decía hace 8 días, cuando alguien venga a pedirte prestado, tú no le prestes, mejor dale. Y si no hay forma de darle todo lo que él te está pidiendo, dale una parte, pero algo que no sea gravoso para ti. Si él te pide 10,000 pesos, no tengo 10,000, pero a lo mejor te puedo dar 1,000 pesos, y es algo que ya no me tienes que regresar. No lo vuelvas esclavo. Mira, sin embargo, lo que dice la palabra de Dios: el justo tiene misericordia ahí. ¿Por qué tiene misericordia? ¿Por qué da por gracia? Porque Él da con generosidad. Él da con generosidad. Él no presta, órale, necesito que me lo pagues. Él lo da con generosidad, entendiendo que ha recibido por gracia y que puede dar por gracia. Mis hermanos, esa es la manera correcta, porque así tú no estás haciendo esclavo a esa persona que le prestas el dinero, que te lo esclavizas a estarle cobrando, a que te paguen cierto tiempo, y que luego se te esconda y no sepas de él, y se va de la iglesia y acaba en otra iglesia, hasta probablemente con el mismo hábito, pidiendo prestado. Mejor sé sabio y da con generosidad. Ahora, si él es sabio y lo administra bien, definitivamente va a ser de bendición. Pero de repente también están estos casos de algún hermano que le pide a otro su tarjeta: ¿sabes qué? Préstamela para sacar cierta cosa. Y de repente este hermano deja de pagar su mensualidad, y entonces el dueño de la tarjeta dice: pero es que esa deuda no es mía. Pero sí es tuya, porque tiene tu nombre esa cuenta, esa tarjeta, y tú tienes que pagar por este hermano. Tú saliste responsable de la deuda de otra persona. Lo que debes hacer es ser honesto, asumir que realmente es tu deuda, probablemente hablar al banco, humillarte y decirle lo que sucedió, y que te establezcan pues plazos para pagar. Ahora, mira lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esto, de no salir como de fiadores de nadie. Dice Proverbios capítulo 22 al 26: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No salgas fiador de nadie. Y es interesante, si no puedes hacer frente a eso, mejor no prestes tu tarjeta. Ese tipo de situaciones es interesante, ¿no? Yo leí esto y decía: wow, cómo la Biblia, hasta en ese tipo de cuestiones de la vida diaria, que a veces uno bien intencionado, pues realmente ni la Biblia te obliga a que te estés involucrando en esas situaciones. Ahora, versículo 16 va a comenzar a hablar de algunas responsabilidades sociales, y es interesante esto. Mira cómo comienza versículo 16. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbraba a pagar por una virgen. Entonces, este es un tema que realmente llamó mucho mi atención. Mis hermanos, necesitamos ver que esta mujer no es violada. Es una mujer que intencionalmente se da a un hombre que realmente la sedujo. Y entonces, ahora lo que está sucediendo, y digo esto porque en ese momento lo vamos a ver cuando
cuando violaban a una mujer, ella se debía casar, o entonces el hombre tenía que dar como un dote o compensar a la familia, pero era todo esto sobre la mujer decidía. Pero aquí la mujer no tiene derecho a elegir, por eso dice versículo 17, aun si el padre se niega a que él se case con ella, entonces la mujer no tiene derecho a elegir aquí, es el papá. Lo que estamos entendiendo aquí es que el papá es dueño de esta mujer virgen, de esta soltera. Y entonces el papá puede decir, mira, tú te llevaste a mi propiedad, no te vas a casar con ella. Y en cambio tienes que pagar esta cantidad que se pagaba cuando tú te ibas a pagar el famoso dote. ¿A quién se le pagaba ahí? Al papá nuevamente. Entonces la escritura nos muestra claramente que aquella soltera que vive bajo el gobierno de su padre, que vive en casa de sus padres, es propiedad de los padres. Es propiedad de los padres. Yo sé, solteros, solteras, sé que no te gusta, y a lo mejor dices, oye, pues ni que yo fuera una cosa para que yo tenga un dueño. Bueno, a la luz de la palabra de Dios, tu padre y tu madre son una autoridad sobre ti. Tú no te perteneces a ti. Y a lo mejor dices, yo soy libre de hacer lo que yo quiera y de mis derechos. A la luz de la palabra de Dios, si tú sigues viviendo bajo el techo de tus padres, no es así. Tus padres son tu autoridad, podríamos decir aquí, hasta eres propiedad de ellos. Es lo que estamos ahí. Y mi querido joven, mi querida joven soltera, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Estás honrando a tus padres aún en lo secreto? Si tus padres pudieran ver lo que tú haces en secreto, ellos se sentirían orgullosos o realmente llorarían, te prohibirían de hacer lo que estás haciendo. A la luz de la palabra de Dios, ellos tienen una autoridad sobre tu persona, y no estamos hablando de violencia, ya veíamos parte de eso la semana pasada. Ahora, hay un punto aquí, y como padre realmente me habló mucho. Yo soy papá de una niña de 2 años y medio, y ¿sabes qué es lo que más me chocó de este pasaje? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba? O sea, evidentemente este vato vino, sedujo a esta señorita, la deshonró, cometió una vileza, pero ¿dónde estaba el papá? ¿Cómo es posible que su hija pudo estar con un hombre? ¿Dónde estaba su protección? ¿Dónde estaba su cuidado? ¿Cuándo estableció límites? ¿Dónde estaban esas restricciones, esas protecciones que muy probablemente le iban a hacer llorar, le iban a hacer berrear, pero definitivamente era la responsabilidad del papá? El papá debía proteger a su hija porque ella fue tomada siendo su propiedad. Mis hermanos, es triste cómo algunos se molestan cuando alguien, y es un ejemplo burdo, cuando alguien llega a tu casa y abre el refri y saca tu bebida favorita, y entonces te indigna que estén tomando las cosas que son tuyas. Pero esas mismas personas no les indigna en lo absoluto que alguien venga y tome a sus hijos, que tome a sus hijas, y entonces hagan lo que quieran con ellos. Mis hermanos, lo que vemos es el mismo pecado de Adán. Adán no estaba ahí para proteger a su esposa, para proteger a su familia. El mismo pecado que se comete el día de hoy del hombre ocupado en darle lo mejor a su familia mientras sus hijos perecen y caminan en pecado. Y aclaro esto también, joven, a lo mejor tú dices, sí, toda la culpa de mi papá, por eso soy así. No, la palabra de Dios no te justifica por los actos o por el descuido o por la negligencia de tus padres. De hecho, si tú te condenas, va a ser por tus propios pecados. Pero mi querido hermano, para ti que eres papá, para ti que eres mamá, ¿cuánto le estás ayudando a tu hijo? ¿Cuánto le estás estimulando para que él esté caminando en pecado? ¿Cuánto lo estás empujando? ¿Cuánto lo estás liberando? ¿Cuánto le estás facilitando el camino para que ellos pasen directo a este tipo de pecados? Mis hermanos, en Samuel hay esta historia famosa donde Elí recibe la exhortación de Dios porque no estorbó a sus hijos cuando ellos tenían relaciones dentro de ahí del templo, y entonces Dios exhorta a Elí, ¿por qué no estorbaste a tus hijos? Y de repente como papás decimos, pero es que ¿cómo los voy a estorbar? Se va a enojar, me va a amenazar, me va a dejar de hablar. Que se enoje, mi hermano, que te amenace incluso, pero es mejor delante del Señor que el Señor no te tenga que decir, ¿sabes qué? No le estorbaste a tu hijo, no le estorbaste a tu hija, y que tú no le tengas que decir, ay, pues es que no les estorbé, pues para que no se enojaran. Para que no se enojaran. Mis hermanos, antes de ser sus amigos, Dios nos ha puesto como autoridad para instruirlos, para disciplinarlos y para llevarlos en el camino de Dios. Y nuestro propósito como papás debería ser honrar a Dios antes que a los hombres, incluidos nuestros hijos. Es algo triste el día de hoy que algunos papás prefieren tener contentos a sus hijos a tener contento al Rey del cielo. Y yo me pregunto entonces, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Ahora, mi hermano, yo te he dado como un papá que constantemente estoy batallando
con esta lucha y sé que es algo que necesitamos completamente anclarnos en Jesús. Y si a lo mejor Dios te está hablando el día de hoy en esto, déjame decirte que es tiempo de arrepentirnos, de recobrar la dirección, de corregir el camino. Mientras ellos vivan bajo tu hogar, mi anhelo es que podamos ser papás presentes, entender que Dios los ha puesto como nuestra propiedad, pero que nosotros somos su autoridad, no para hacer un abuso de nuestra autoridad, sino para ser responsables con nuestra autoridad delante de Dios. Mis hermanos, debemos honrar a Dios antes que honrar a nuestros hijos. Dios se va a encargar de nuestros hijos. Yo te invito de verdad a que guardemos esto, a que oremos por nuestros hijos. De repente queremos ayudarle a Dios diciendo, es que yo no lo quiero limitar tanto para que Él no se vaya de la casa, para que no me odie y al menos venga a la iglesia, ¿no? No me importa que todo el tiempo me deshonre, sobre todo adolescentes, y dices, no me importa que todo el tiempo me deshonre, pero al menos que vaya a la iglesia. Mi hermano, no pequemos con querer ayudarle a Dios. Si tu hijo tiene que probar las algarrobas de los cerdos como este hijo pródigo para que él entre en razón y venga con un corazón arrepentido, entendiendo que necesita a Dios, déjalo. Ten la certeza de algo: Dios lo ama más que tú. Dios ama más que tú a tus hijos. Entonces podemos descansar en eso. Ahora también está hablando la otra parte del sexo antes del matrimonio, evidentemente de este hombre que está seduciendo a una mujer soltera, y también el día de hoy es un tema pues crucial en nuestra sociedad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2, dice: pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. La Reina Valera habla de fornicación. Dios nos ha llamado a santidad, a apartarnos del pecado sexual. Dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces, cuando tú te dices creyente, pero estás teniendo relaciones fuera del matrimonio, entonces tú no eres un creyente, tú te estás comportando como un incrédulo. Ahora es interesante, versículo 6, y quiero aclarar esto. Aunque el mundo diga, por ejemplo, que la unión libre es como el matrimonio delante de Dios, la unión libre no es el matrimonio. Matrimonio, como estamos en un país donde hay autoridades, donde te emiten un acta de matrimonio, delante de Dios tú puedes llevar 30 años en unión libre sin tener tu acta de matrimonio. Tú estás en pecado, tú estás en fornicación, tú estás actuando como un pagano que no conoce a Dios ni sus caminos. Entonces, continúa versículo 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Entonces, no solamente habla de engaños o agravios, sino que habla precisamente cuando tú tienes relaciones con la esposa de algún hermano. Dice ahí, mira, eso no va a quedar impune, Dios es vengador. Versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y entonces termina con esto, porque de repente puede decir, ese pastor, ¿qué onda? ¿Qué cuadrado? ¿Qué espantado? Pues hermano, créeme que a mí no me espanta. Yo he hecho cosas terribles, por gracia de Dios estoy aquí, pero lo que estamos viendo aquí es la palabra de Dios. Por eso termina diciendo versículo 8, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas. No me desobedeces a mí como pastor, no me desobedece la iglesia, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y es muy común también en este tiempo, ya saben, jóvenes, solteros, y de repente aparece el vato que dice, oye, pues ya deberías darme la pruebita de amor, ¿no? Vamos a ver si somos compatibles, vamos a probarnos. Si realmente me amas, pues ya nos vamos a casar en un tiempo, yo te lo prometo. ¿Por qué no me das la prueba de amor? Chica soltera, si alguien te pide este tipo de cuestiones, realmente él acaba de fallar en su prueba de amor. Porque el amor, la palabra de Dios dice que es paciente, que no hace nada indebido. El amor hace lo correcto, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En el momento que un día que un hombre te proponga esto, te incite a andar en estos pasos de relaciones antes del matrimonio, de repente tú debes decir, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Escucha bien, soltero. Cuando Dios envía a aquella pareja que Dios ha guardado para ti, esta persona te va a estimular a la santidad. Te va a estimular a la santidad, te va a acercar a Dios. Aquella persona, por muy buenas intenciones, por mucho potencial, por mucho dinero, por muchos estudios que tenga, si no te está estimulando a la santidad y a depender de Dios, no viene de Dios. No viene de Dios, porque se estaría contradiciendo con su palabra. Entonces, es lo que vemos aquí definitivamente. Continúa versículo 18.
Dice, no dejes con vida a las hechiceras. Entonces está hablando aquí claro, la hechicería merece muerte. Deuteronomio 18 amplifica un poquito más de esto. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios los expulsará de tu paso. Entonces ellos iban rumbo a la tierra prometida. Ahí estaba llena de hombres y mujeres que vivían así, que iban y presentaban a sus hijos por fuego como sacrificio, adorando a otros dioses. Entonces en esencia esto está reforzando el primer mandamiento de no tener ningún otro Dios. Básicamente, cuando alguien practica cualquiera de estas cosas, como el ocultismo, incluso la lectura de cartas, tú puedes decir, bueno, ¿y tienen el poder para predecir el futuro? Bueno, yo puedo decir que si Satanás está detrás de todo eso, creo que puede dar algunos espasmos por engañarte, pero de repente tú dices, pues es que, pues yo la neta sí practico eso y me hago mis limpias y entonces consulto videntes y me gustan ese tipo de cosas, y además esa persona cada vez que viene, al final me dice que cree en Jesús, y yo le pregunto incluso, ¿realmente tú crees en Él, que es Hijo de Dios? Y me dice que sí, mientras me está haciendo alguna limpia, probablemente. Mis hermanos, ¿saben qué? Debemos tener cuidado con eso. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. La Biblia es muy clara con eso. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, no todos los que mencionan nada más a Jesús, no todos esos espíritus son de Dios. Y tú dices, oye, pero si hace cosas buenas, si es muy buena persona. Sí, pero no son de Dios. Aunque usen el nombre de Jesús al final de la oración, después de pasarte a lo mejor un huevo, no significa que sean de Jesús, no significa que sean un espíritu de Dios. Mira cómo dice el segundo versículo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene el mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, el día de hoy, tú lees la palabra anticristo y dices, ¿qué onda con eso? A ver, ¿no? Te llama la atención. El día de hoy hay muchos anticristos. La palabra anticristo no significa un hombre así como bien feo y bien peludo y con ojos rojos y con unos cuernos y de 3 metros. No significa eso. Significa alguien que se parece a Cristo, que puede incluso hablar de Cristo, te hace creer que es de Cristo, pero su vida definitivamente no manifiesta lo de Cristo. Lo que estamos hablando en alusión a los hechiceros, a todo ese tipo de personas que practiquen el ocultismo, es que si ellos realmente creyeran en Cristo, hubieran dejado su ocultismo, se hubieran arrepentido de esas hechicerías, de andar de adivinos y de todas esas cosas. Pero si son personas que practican eso, que la Biblia prohíbe, definitivamente no son de Dios. En Gálatas 5:20 incluso menciona que la hechicería es una obra de la carne. Y mi hermano, si tú eres creyente, a lo mejor nunca habías leído esto, pero tú estás acudiendo a este tipo de lugares o de personas, lo que tienes que hacer es arrepentirte, porque estas personas están caminando en la carne, estás confiando en la carne y la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿cómo puedo saber mi futuro? Y me encanta esta historia, que cuenta la historia de que llega una hechicera con un hombre creyente y le dice la divina, oye, ¿te puedo leer tu mano para decirte tu futuro? No, pues que sí. Y le empieza a leer el futuro, mira, vas a encontrar el amor, vas a tener dinero, te va a ir muy bien. Y entonces le dice, ok, ahora yo te puedo leer la mano a ti, le dice el creyente a la hechicera, y le dice, pues bueno, y le dice, mira, estás muerta en tus delitos y pecados, y si tú mueres hoy, sin creer en Jesús, entonces vas a ir al infierno. Ese es tu futuro. Pero si el día de hoy tú te arrepientes, reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tendrás vida eterna en Él. Mis hermanos, ¿quieres saber tu futuro? Dios ya nos ha dado el futuro asegurado únicamente por Jesús, y el futuro es que estaremos una eternidad adorándole a Él. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor tú has creído, sigues teniendo tus estatuas, a lo mejor hasta los horóscopos. Hay cristianos que yo veo así y digo,
pues no es creyente. ¿Y por qué sigue depositando su confianza y consultando esas cosas cuando tiene lo que es la verdad, que es la palabra de Dios, que es suficiente? De repente el llamado aquí vemos es, mira, arrepiéntete, deja atrás todo eso, abandona todo eso y deposita tu confianza enteramente en Dios. Continúa el versículo 19. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Entonces aquí habla básicamente lo que se conocía como bestialismo, era estar con un animal. ¿Por qué lo hacían? Bueno, en aquel momento eran considerados como dioses los animales, y es algo muy fuerte, pero aunque pareciera fuerte es algo que también a día de hoy y la Biblia es clara, hasta en esos aspectos es muy clara, y de repente esa abominación vemos ahí reducir lo que Dios nos dio como regalo. Aún dice que para Él es honroso el matrimonio, nos invita a deleitarnos dentro del matrimonio en esta parte de la intimidad, y el reducirlo a algo y pervertirlo de esta manera, comportarnos como animales. Dios está diciendo, mira, yo no te hice un animal, te hice con espíritu para que puedas ser uno conmigo, dice Jesús. Versículo 20, cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Entonces ya vimos que estos últimos tres leyes, que era en cuestión de la hechicería o del ocultismo, el bestialismo y ahora la idolatría, todo lo que tenía que ver con adoración a otras cosas, entonces la paga era muerte. Y tú dices, pues yo tengo ahí mis diosesitos y yo vivo para otra cosa y yo ni me he muerto. Yo últimamente adoro imágenes, hasta a mí me gusta danzar y andar detrás de otras cosas, incluso a lo mejor hasta la Santa Muerte. Y tú dices, pero mira, yo ni me he muerto. Déjame decirte esto, mi amigo. Si Dios te está permitiendo escuchar esto, es porque Él ha sido paciente hasta el día de hoy. Y si tú no has caído ejecutado, destruido, es porque hubo alguien que ya cayó ejecutado y destruido en una cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es algo tan serio nuestro pecado que déjame decirte esto: Cristo tuvo que venir, tomar forma de hombre, ser obediente toda su vida para morir sacrificado en una cruz, para entonces poder quitar tu pecado y mi pecado, perdonarlo y estar en una relación justa delante de Dios. Mira cómo continúa versículo 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, ¿tienen alta estima al extranjero? Pregúntate, ¿hay alguien ahí, hay alguien cercano a ti que tú pudieras también mostrar amor, que es extranjero? No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, dice Dios, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres intereses como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podré dormir sin abrigo? Si no le devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Entonces, estas leyes continúan hablándonos del ser generosos, de no ser egoístas. Son leyes de convivencia sociales, primero del extranjero, de no oprimirlo, la viuda, el huérfano, de no explotarlos también, porque Dios es su defensor, dice la palabra de Dios. Y entonces dice ahí que si incluso algún pobre en necesidad empeña su abrigo a ti porque le prestes algo, no te lo quedes, regrésaselo, porque a lo mejor es único vestido. Básicamente está diciendo, no abuses de la situación complicada de las demás personas. Ahora también de los extranjeros le está diciendo, recuerden que ustedes fueron extranjeros, deben de dar gracia, no los aflijas, protégelos, ve por su bien. Y entonces termina diciendo ahí en versículo 25 también, si prestas dinero no andes cobrando intereses. De repente ves a alguna persona, ya hablamos del tema de no prestar dinero, pero pudiera haber alguna situación y entonces te podrías sentir hasta muy cristiano, ¿no? Yo te presto y te voy a cobrar menos intereses que el banco. Miren, delante de Dios, Dios te está diciendo, da por gracia lo que has recibido por gracia. No cobres intereses, no intentes sacar provecho de las situaciones complicadas de las demás personas. Dice versículo 28, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Entonces hablando aquí, básicamente, el maldecir es también, o insultar, es más bien también maldecir, o hablar a la ligera, o hablar con desprecio. Dice, no hagas insignificante a la autoridad. Y de repente ya vimos esto también, Romanos 13, Dios puso a las autoridades. En este tiempo
me da de verdad tristeza que incluso como creyentes, a mí me llegan incluso imágenes y artículos. De paso te pido que si tú lo haces, mejor ni me mandes, yo no te voy a responder. Porque yo te preguntaría primero, ok, antes de criticar, de maldecir, de insultar al gobierno, me gustaría más que me dijeras antes si realmente estás orando por ellos y qué has aprendido de Dios el día de hoy. Hay creyentes el día de hoy que prácticamente ya derivan su identidad de ser antigobierno, de ser anti... Y eso es su identidad, viven, hacen, publican, todas sus conversaciones son en base a eso. Ellos ya pareciera que ni se acuerdan que son hijos de Dios porque toda su esperanza está puesta en el gobierno. Yo la neta pienso y digo, híjole, yo no quisiera ser el presidente el día de hoy. Con la situación que está tan tremenda que de verdad es algo muy complicado. De hecho la Biblia es clara, dice, nos llama a orar por ellos. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Pídele a Dios que los ayude, intercede y da gracias por ellos. Antes de que estemos publicando cosas y tirándole a las autoridades, ok, antes de eso ya tomé tiempo para pedirle a Dios que le ayude, para interceder en su favor y dar gracias por ellos. Ok, entonces ahora sí, haz lo que quieras, pero créeme que tu corazón va a ser transformado en ese transcurso. Termina diciendo, ora de ese modo por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad, porque esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Es que no sé cómo agradar a Dios. Esto agrada a nuestro Dios y Salvador. ¿Te fijan? No tienes que ir a un púlpito, no tienes que ir a un grupo de alabanza. Esto es algo bueno y que le agrada a Dios nuestro Salvador. Continúa versículo 29. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me lo entregarás. Entonces, si tú traes ahí una Reina Valera, dice ahí, no demorarás al inicio. En lugar de no retengas nada, no demorarás. Entonces, tiene este sentido de obedecer pronto. ¿Y obedecer pronto qué? Pues dar las primicias, dar las primeras crías, dice ahí. Entonces también hablaba del primogénito, del primer hijo varón. Era lo primero que tenían que ser prontos para obedecer. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que el llamado al pueblo de Israel y también como creyentes es adorar a Dios con nuestras primicias, no solamente de nuestro ganado, sino de toda nuestra vida. Es evidente que cuando Dios viene, abre nuestros ojos, ya sabes, este primer amor, uno le da naturalmente todo lo mejor de sí. Eso es lo que somos llamados, a dar las primicias. Mis hermanos, yo pregunto esto y me lo preguntaban también a mí esta semana. ¿Realmente estamos dando lo mejor a Dios en el área que nos toque de la vida, en el ministerio que te toque en la vida, en el área de la vida que tú estés? ¿Estás dando lo mejor o estás dándole migajas? Es triste que como creyentes a veces ya nos acomodamos en un estilo, en un ritmo, y entonces le damos las migajas del tiempo. Y hay tiempo para todo, pero nunca hay tiempo para Dios. Y si hay tiempo para Dios, son 5 minutos, 10 minutos, pero toda tu agenda está acomodada en todas tus prioridades, y al último, si te sobra un tiempo, entonces vas con Dios. Mis hermanos, nosotros podemos hacer esto, dar las primicias, cuando entendemos que no lo tenemos que hacer para que Él nos bendiga o para que nos dé algo mejor, sino porque Dios ya nos dio lo mejor en Cristo. No es que lo hacemos darle primicias para que Él nos dé algo mejor, sino porque Él ya nos dio lo mejor, lo que no se puede comparar, lo que es inalcanzable, lo que es imposible para nosotros, que es la salvación en Cristo. Y no solamente eso, sino una relación con Él, una relación con Él. Así que si Dios te ha hablado, no retengas, no demores en obedecer. Termina versículo 31. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo, por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. ¿De qué me habla aquí también? Aparte de que evidentemente está cuidando cuestiones sanitarias, pues un animal muerto, si tú lo dejas ahí algunas horas, podría comenzar a producir bacterias, y entonces esa carne sería pues sumamente tóxica. Sino que está diciendo, ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Y entonces cuando entendemos que Dios nos ha salvado, que nos ha rescatado por gracia, nos está llamando para ahora comportarnos como un pueblo santo. Ya vimos eso también, que santo no es como que estás parado y con una aureola, una veladora, sino habla de alguien que es apartado para Dios, que tiene una función específica para Dios. Lo que está diciendo es aquí, compórtense como hijos de Dios. Por eso Pedro dice, primera de Pedro capítulo 1 versículo 13,
Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Me encanta ahí que dice, pon tu esperanza en la salvación inmerecida. No pongas tu esperanza en las circunstancias que están así, en la situación económica que está así, en la política. Recuerda que fuiste salvado inmerecidamente. Es bueno recordar constantemente de dónde Dios nos sacó, cómo realmente no merecemos, y entonces esa esperanza, esa ancla es algo firme porque depende de Jesús y eso produce un gozo. Entonces dice, por lo tanto, versículo 14, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Por qué? Porque ya fueron salvados inmerecidamente, no porque se lo ganaron. Entonces pueden vivir como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Entonces, evidentemente, muchas de las cosas que antes hacíamos, que antes vivíamos entregado a eso, pues era por ignorancia probablemente, pero el día de hoy, por medio de la palabra, ya no es ignorancia. Ahora, si tú vuelves y estás pecando intencionalmente porque sabes qué es lo que le agrada a Dios. Continúa diciendo, versículo 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos salva no por nuestras obras, pero sí para que andemos en buenas obras, como hijos de Dios, que seamos reflejos de Él. Y mi hermano, a lo mejor tú estás batallando en algún punto y tú dices, hijo pues para mí es algo inalcanzable. ¿Cómo podría yo ser un hijo de Dios? A lo mejor mi amigo estás escuchando. Si yo me identifico un buen con todas las cosas que hemos hablado, yo no puedo dar el ancho delante de Dios. Déjame decirte que hubo alguien, leíamos estas leyes y cómo las consecuencias eran caer ejecutado y caer ejecutado. Hubo alguien que ya sufrió ese castigo por ti para que entonces tú puedas tener una relación de paz con Dios. Mira cómo dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Sufrió esa muerte física en tu lugar y en mi lugar para llevarnos a salvo con Dios. A mí me encanta eso porque Él es el que nos lleva. Imagínate si fuera nuestro rendimiento cada rato. Por eso decía alguien, ¿y se puede perder la salvación? Si se pudiera perder, ya lo hubiéramos perdido todos. No habría quien pudiera retenerla, pero es Cristo obrando, Cristo sosteniéndonos de principio a fin, el que nos lleva a salvo con Dios. Por lo tanto, continúa capítulo 4, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Lo que está diciendo es, basta ya de eso, ya hubo tiempo, ya Dios abrió tus ojos y te ha llamado para que andes en su camino. Ya dejes de vivir en la carne y vivas ahora conforme al Espíritu. Tú dices, bueno, pero es que pues yo he creído en Dios y estoy entendiendo esto, pero hay batallas y de repente se me antojan esas cosas. Bueno, déjame decirte que esas tentaciones van a continuar en este mundo. Estamos en un cuerpo caído, que si bien Dios nos ha dado la fe, aún el pecado mora en nosotros y hay esta batalla interna dentro de nosotros. Si bien Cristo ya cumplió la paga del pecado, pero la presencia del pecado aún está en nosotros. Es por eso que constantemente están estas tentaciones, pero también es glorioso el pensar en esto. Cristo vendrá por nosotros y entonces estaremos en un cuerpo glorificado, sin pecado, comportándonos como lo que somos completamente en perfección. Yo te invito a que hagas una verdad este versículo en tu vida. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, todo lo que estamos viendo no es un tema para salvación, somos salvos únicamente por Cristo, pero aún en esta batalla como creyentes va a estar constantemente tocando a tu puerta todo este tipo de deseos, de pecado, y mi anhelo es que puedas tú responder, ¿sabes qué? Ese viejo hombre, ese viejo Hugo en mi caso, ya fue crucificado, ya está sepultado, ya no vive aquí, ahora es Cristo el que vive aquí, y entonces podamos andar como lo que Dios nos ha llamado a andar. Así que mis hermanos, vamos a orar y a dar gracias por este tiempo.
Padre, pues te damos muchas gracias por todo lo que tú eres, Señor, partiendo de algo que es Jesús, de alguien que es Jesús. Gracias porque en Él tú nos salvaste, tú nos liberaste y tú ya nos diste lo mejor y lo que era imposible e inalcanzable para nosotros, que es la salvación en Él. Gracias, Padre, porque nosotros podemos venir confiadamente a ti, no por la obediencia o desobediencia a estas leyes, sino por lo que Jesús ya hizo, Señor. Y es precisamente eso lo que Jesús ha hecho a favor nuestro, lo que nos llama a estar contigo en amorosa obediencia, Señor, a arrepentirnos y restituir lo que hemos destruido por causa de nuestro pecado, porque tú eres un Dios que ha venido a restaurar, Señor, esta relación que estaba rota. Tú viniste y físicamente lo restauraste, y así también tú nos has llamado a restaurar en la medida de lo posible, Señor, aquellas consecuencias de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque aún de porciones como estas, que lo decía hace 8 días, no es como que genuinamente se te antoje leer este tipo de porciones, son realmente relevantes, Señor. Y gracias porque nos impresiona tu palabra, que nos das no solamente la salvación, sino que nos muestra, Señor, cómo ir creciendo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y gracias porque eres un Dios que detrás de todo esto, lo que tú anhelas es un bien para nosotros, el que no andemos en vergüenza ni en culpa, sino que andemos bienaventurados, que estemos felices caminando en tus caminos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que esto no se trata de salir y echarle ganas, sino de salir y refugiarnos en ti, que eres el perfecto, en conocerte a ti por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo cual te rogamos que nos llenes de Él, nos lleve a ser testigos en nuestra manera de hablar y de conducirnos cada día, no para ser reconocidos como buenas personas, Señor, sino para dar testimonio de ti, Padre, que nos has dado vida, aun cuando nosotros hemos pecado y no merecíamos eso, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, nos santifica, y te pido que dé fruto para tu gloria en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos, estamos despedidos. Fuerte
Padre, hoy